A grabar, Julieta. Ahí está. Sí, Perfecto. Ya es me graduada, apareció. grabado, ahí está. Perfecto. Eh, bueno, el agradecimiento a la gente de la unidad de graduados, al doctor Bordasco, al doctor Molina, y bueno, y además a la Universidad Nacional de Mar del Plata, de donde soy docente, y pensamos en hacer esta charla muy vinculada con el Día del Medio Ambiente, así que está relacionado con eso. Y además con un tema de actualidad, que es una resolución de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que es del 28 de marzo del 2023, es decir, muy reciente, y que se dio con motivo de la problemática ambiental de la explotación del litio. Yo creo que alguien tiene el micrófono abierto, pero Julieta los va a ir detectando rápidamente. Bueno, yo creo que es Villada. Ahí está, perfecto. Bueno, mi idea es, relacionado con la explicación del fallo, primero, contextualizarlo en relación a la explotación del litio y el ambiente, después hablar específicamente de los antecedentes del fallo y después la resolución, analizar la parte resolutiva, que en realidad no es un fallo, una sentencia, sino es una medida inicial en un expediente que vamos a analizar qué contenido tiene. Pero primero, digamos, algunas cuestiones vinculadas a la explotación del litio y el medio ambiente. Bueno, lo primero para decir es que el litio es un mineral que en el Código de Minería está categorizado como mineral de primera categoría. Esto fue agregado en la reforma de 1980 del Código de Minería por ley 22.259. Es un mineral que está comprendido, estaba comprendido hasta ese momento en la segunda categoría por aplicación de lo normado en el inciso 5.4, siendo concedibles preferentemente al dueño del suelo las explotaciones sin limitación alguna respecto al número de pertenencia. Y la exposición de motivos de la ley dice que las razones para incorporar el metal alcalino contenido en minerales tales como la ambilonita, la lepidolita y el espodumeno, como asimismo en salares, en la primera categoría es la creciente importancia que tiene la metalurgia liviana, las localizaciones de formaciones mineralizadas interesantes que ha efectuado la Secretaría de Minería de la Nación y los planes geológicos y mineros que se vienen desarrollando en las provincias del noroeste, hablan de la necesidad de cambiar su ubicación, lo que obliga a explotaciones minerales intensivas de gran escala. Así que ese es el motivo por el cual este mineral fue cambiado de categoría, y además es interesante también saber que la reforma de la 22259 de 1980, además, modificó la cantidad de pertenencias que puede ocupar la explotación de litio. La reforma establece que se puede constar de 100 hectáreas, la medida que el código ha tenido fijada hasta ahora para depósitos de salitre y boratos, y que la reforma va a pasar para ambas sustancias salinas de cosecha y litio a yacimientos extendidos, ¿sí? Tipo diseminados de primera categoría, que se duplicarán por 5 en su extensión. Con esto quiero mencionar entonces, que la actividad minera vinculada con litio es una actividad que desde el año 80 ha tenido ya su consideración específica. Como todas las actividades mineras, se rigen por el Código de Minería y allí se otorgan las concesiones para su explotación, que es la primera etapa de la minería, y para su posterior exploración, para la exploración se otorgan permisos y para las explotaciones se requiere la concesión legal minera y son propiedades que se diferencian
de la propiedad del inmueble, porque son propiedades que se alojan sobre los yacimientos. El Código de Minería es del año 95, tiene un título ambiental, que es el título 13, sección segunda, y allí es donde comienza la interacción entre las externalidades que la actividad minera produce sobre el medio ambiente, que son consideradas en ese momento por la ley 24585, que derivó en la incorporación de este título 13, sección segunda, que es un título que tiene varias figuras internas reguladas allí, típicas del derecho ambiental: el daño ambiental, la evaluación de impacto ambiental con algunas particularidades. Tiene previstos los líneas de base, bueno, varios aspectos, un régimen sancionatorio específico para la actividad minera y sus externalidades ambientales, con un énfasis preventivo, pero previo a la Ley General del Ambiente. Por lo tanto, ese título 13, sección segunda, la Corte Suprema de Justicia de la Nación Era eh, de cuatro de lo la tarde, re para poder escuchar, se me tengo un viejo hablar tenemos alguien ahí está. La Corte Suprema de Justicia de la Nación lo reconsideró en el caso Villibar, que es, Villibar es un caso del año 2007, del 17 de abril del 2007, donde la Corte tuvo que analizar una evaluación de impacto ambiental para un emprendimiento minero en la localidad de Esquel y la necesidad del trámite con audiencia pública, y allí interpretó la regulación minera del Código de Minería vinculada al ambiente, es decir, el título 13, sección segunda, como normas que se deben armonizar con la Ley General del Ambiente 25675, y además normas que pueden recibir el complemento por normativa provincial. Es decir, en términos horizontales lo interpretó integrado con la Ley General del Ambiente. Y en términos verticales, nación, provincia y municipios, interpretó que puede recibir ese título normativa complementaria, algo que no sucede con el resto del Código de Minería, que es un código de fondo, y como código de fondo no puede ser ni complementado y solo admite aplicación por las provincias mediante sus autoridades administrativas y la resolución de sus conflictos judiciales. El resto del código, sin necesidad, sin complemento. En el sector ambiental, como decíamos, se admite el complemento. Ese es el escenario, los instrumentos, este es el escenario ambiental minero, y los instrumentos ambientales mineros es interesante recordar que son varios, porque la legislación ambiental se refiere a la Ley General del Ambiente, pero también a leyes especiales que se le van a aplicar al sector minero, por un reenvío por temas específicos que se intersecta con este. Es decir, la Ley General del Ambiente, pero la Ley General de Agua, la Ley de Presupuestos Mínimos en materia de aguas, va a ser una ley que va a interactuar aquí, la 25688, la Ley de Glaciares, 26639. Si fueran sectores de bosques, van a interactuar las leyes 26331 de bosques, y las leyes de residuos peligrosos, domiciliarios, también se le van a aplicar al sector minero. Es decir, que la normativa ambiental abre como una ventana en este proceso, y lo que hace es, a ver, confirmar un mecanismo, un movimiento que se viene dando con las codificaciones, eh, que es un movimiento que se denomina descodificación. Se produjo con el Código Civil y Comercial, y lo vemos presente en el Código de Minería, este procedimiento, ¿no? Que desgaja el contenido del código y lo obliga a armonizarse con microsistemas. Bueno, el sistema ambiental obliga a un diálogo de fuentes entre la normativa ambiental específica, la normativa ambiental general y el Código de Minería. Así que este es el escenario: los instrumentos ambientales clásicos de evaluación de impacto ambiental, evaluación ambiental estratégica, que se regula por la ley de glaciares, los procedimientos de ordenamiento ambiental del territorio, todos ellos podrían servir para la gestión adecuada del ambiente vinculado a la minería. La minería es una actividad que puede tener externalidades sobre agua, sobre suelo, sobre biodiversidad, entonces sobre aire, cambio climático. Entonces, todos estos aspectos son diálogo de fuentes entre el sector minero y el sector de la regulación ambiental. El paradigma que está detrás es el paradigma del desarrollo sostenible, que es un paradigma que nos obliga desde la Carta Magna, es decir, de la Constitución Nacional, a armonizar
el vector del desarrollo económico con el desarrollo social, con el desarrollo ambiental, y equilibrarlos. Por eso es que la Corte ya ha analizado, por ejemplo, las prohibiciones abstractas y generales de la minería y ha dicho que no son compatibles con nuestro sistema jurídico en Minera San Jorge, sí, pero sí ha aceptado la complementariedad, ha aceptado principios que ahora vamos a ver que en la sentencia los repite. Así que todo este sistema de sustentabilidad, de la conservación del ambiente, desembarca en el sector minero y reverdece sus contenidos, los readapta. En este contexto, vinculado a la minería, donde la Corte viene dando varias sentencias relacionando la minería con la protección del ambiente, dos las acabo de mencionar, Villibar y Minera San Jorge, pero hay varias más, Martínez con Agua Rica, sobre un emprendimiento minero en Catamarca. Bueno, en ese contexto es que la Corte, el 28 de marzo de 2023, dicta un auto inicial para el expediente Comunidad Aborigen de Santuario Tres Pozos y otras contra Jujuy Provincia y otros sobre amparo ambiental. Es una presentación que se hace por la comunidad aborigen de Santuario de Tres Pozos y otras comunidades indígenas que se individualizan en la presentación inicial. Sumadas a ellas está la Fundación Ambiente y Recursos Naturales, una organización no gubernamental señera, de alta seriedad. Es decir, pensemos que su fundador fue Guillermo Cano, es el especialista, quizás uno de los 3 especialistas más importantes de la historia del derecho ambiental argentino, es decir, una organización muy seria que se dedica a temas jurídicos ambientales. Deducen acción de amparo contra la provincia de Jujuy y la provincia de Salta y el Estado Nacional. Básicamente lo que solicitan en el objeto del amparo es, primero, suspender los actos administrativos que promueven y autorizan exploración, yo les comenté las 2 etapas, exploración y explotación de litio y borato en la cuenca Salinas Grandes, que es una cuenca que abarca las jurisdicciones de ambas provincias, es decir, tanto de Jujuy como de Salta. Y instan a la realización de una gestión ambiental conjunta de la cuenca hídrica de las Salinas Grandes. ¿A fin de qué? A fin de prevenir un posible daño grave o irreversible, invocando a la minería de litio y de borato como una potencial actividad que puede llevar a provocar ese daño, es decir, una alteración relevante y negativa sobre el ambiente, en el sistema hídrico compartido por ambas provincias, instando también a una gestión integral de la cuenca. Este es el segundo punto. El segundo punto es la integralidad en la gestión de la cuenca. El tercer punto es la necesidad de realizar un estudio de línea de base para toda la cuenca interjurisdiccional y luego una evaluación del impacto ambiental sobre la actividad de permisos de exploración y explotación y una evaluación sobre el impacto acumulativo que ésta produce, ¿no? Ese es el tercer aspecto, línea de base y la evaluación de impacto ambiental. Además, piden la conformación de un comité de expertos que sea independiente y que adopte un enfoque ecosistémico para la hidrología y biodiversidad en los aspectos socioculturales de la cuenca Salinas Grandes y Guayatayoc, y que establezca una línea de base para toda la cuenca. Además, piden adicionalmente una medida cautelar de no innovar, por la cual se ordene a ambas provincias que se abstengan de otorgar cualquier permiso administrativo de cateo, es decir, de exploración o de explotación minera en la zona en riesgo. Es decir, piden la suspensión de los que están en ejecución y como medida cautelar innovativa, de no innovar, que no se innove, que no se otorguen nuevos permisos. Fundan la pretensión en las cláusulas ambientales constitucionales, también en los artículos 17 y 18 de la Constitución Nacional, que garantizan la propiedad, pero no de términos absolutos. Explican en el considerando 3, la Corte, que la demanda se dirige contra las provincias de Salta y de Jujuy y del Estado Nacional por diferentes aspectos. Si la legitimación pasiva
de las provincias de Salta y de Jujuy tiene que ver con que son los titulares de las jurisdicciones que son quienes autorizan los permisos para exploración y explotación de litio y borato en la zona. Esto es interesante porque en materia minera, como dije al comienzo, tenemos un código de minería que regula la actividad minera y es dictado por el Congreso Nacional, pero la aplicación del código de minería depende de las autoridades que cada provincia designe. Por eso es que la demanda se dirige contra los titulares de la competencia administrativa de aplicación del código de minería, ¿no? Porque además esos van a ser quienes tienen que aplicar las regulaciones ambientales para el sector minero. Y además porque son las provincias quienes detentan el dominio originario de sus recursos naturales y por lo tanto detentan la propiedad de los yacimientos mineros que otorgan en concesión y permisos de exploración. Artículo 124 de la Constitución Nacional, ¿no? Al Estado Nacional se lo convoca porque se verifica una conducta omisiva, cito textual, ¿no? Omisiva en que incurrió a través del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda, Secretaría de Infraestructura y Política Hídrica, que es el encargado de la coordinación e implementación del Plan Nacional del Agua en todo el territorio nacional. Es decir, por la omisión de haber llevado adelante el Plan Nacional del Agua en todo el territorio de la Argentina y por haber incumplido los deberes a cargo de garantizar la efectividad y el ejercicio de derechos de pueblos indígenas. Ese es el motivo que suscitaría la competencia federal. Hago un punto y aparte aquí. Es importante esto porque los legitimados pasivos son los que sellan la competencia de la Corte, en razón de las personas, como sería este caso. Es decir, la intervención del Estado Nacional, si no está clara en los fundamentos de la demanda, cuál es la responsabilidad que le cabría al Estado Nacional, bueno, puede ser que no sea una intervención en términos sustantivos y por lo tanto, si no existe potencial afectación en términos sustantivos y solo en términos formales está demandada la nación, esto puede traer como consecuencia que se entienda que la causa no es de competencia federal. Y si la causa no es de competencia federal, esto puede derivar en que la causa no es de competencia originaria de la Corte, porque la competencia originaria de la Corte se da en las causas federales que luego además tienen como demandado una provincia. Si no hay un prerequisito que es la causa federal, la causa no es de competencia originaria de la Corte. Para llegar a la Corte de manera originaria y exclusiva se requieren los dos requisitos. Primero, que la causa sea federal y segundo, que la causa tenga por demandado a una provincia. Por eso es que prestamos atención a este considerando 3, que es donde se describe los motivos por los cuales se demanda a las provincias y a la nación. La Corte exige que el rol de parte en la causa, que es lo que suscita la competencia federal y originaria, se dé no solo en términos formales, dice la Corte, encartado se llama técnicamente formal, sin mencionar la palabra provincia, mencionar la palabra Estado Nacional, sino en términos sustanciales, que de los hechos de la demanda surja claramente que está potencialmente agredida la responsabilidad de la provincia o de la nación, es decir, en términos sustanciales. Bueno, eso va a ser importante, repito, para el debate de la competencia federal. Sigo con los antecedentes, ¿no? Bueno, la Corte reseña que se señala a la cuenca Salinas Grandes como una superficie de 17.522 kilómetros cuadrados que se extiende sobre el sur de San Antonio de los Cobres, en la provincia de Salta, hasta el norte de Abrapampa, en la provincia de Jujuy. No me olvido más cuando estuve en Abrapampa, porque casi no vuelvo de Abrapampa por la altura, que tiene 3.800 metros. Estuvimos dando clases con la UNESCO a los pueblos originarios de Jujuy en Abrapampa, una experiencia fabulosa. Pero bueno, no me lo olvido más. Cada vez que lo leo, me acuerdo de lo traumático que fueron los 3 días por la altura, ¿no? Bueno, pero ambas partes de la cuenca hídrica Salinas Grandes, Guayatayoc, la muestran como una cuenca endorreica, cuyos ríos y arroyos alimentan el humedal de altura llamado Salinas Grandes y la laguna Guayatayoc, salar en el que se halla el oro blanco del siglo XXI, el litio, ¿no? El recurso natural es interjurisdiccional. Entonces,
según la ley 25688 de recursos hídricos, ambas provincias deben establecer una gestión conjunta e integral de toda la cuenca. Por lo tanto, se debe y se solicita que se forme el Comité de Cuenca Hídrica que crea el artículo 4 de la Ley de Presupuestos Mínimos en materia de aguas. Así que este es uno de los temas en debate en la causa, ¿no? La creación del Comité de Cuenca Interjurisdiccional Federal, que tiene la Ley de Aguas 25688. Tema harto polémico, si lo hay, porque esta ley fue tachada de inconstitucional por el COFEMA, pedida su inconstitucionalidad por la dudosa constitucionalidad que revisten o que revestirían justamente los comités de cuenca creados por la ley. Las provincias lo que dicen es que los comités de cuenca que crea la ley son como autoridades en paralelo a los propios comités de cuenca que ya se vienen creando por las provincias desde hace más de 100 años, que son comités de cuenca que se crean por acuerdos entre provincias, los pactos del artículo 125 de la Constitución Nacional, los llamados tratados parciales, porque no son tratados, porque los tratados son entre potencias soberanas, sino convenios interprovinciales que mutatis mutandis siguen la misma formalidad de los tratados internacionales, pero en el orden interno: negociación entre gobernadores, firma del convenio entre gobernadores, aprobación por las legislaturas y reenvío de los acuerdos ratificatorios. ¿Bien? Bien. Ese tipo de figura en paralelo a una figura que crea la ley de aguas, que serían como organismos nacionales que tendrían que velar por el poder de policía de las cuencas interjurisdiccionales. Bueno, las provincias pusieron automáticamente, cuando salió la ley de aguas, el grito en el cielo, dudando de la constitucionalidad de esto, porque creaba como una institucionalidad en paralelo. Eso hizo que desde el 2002 que se dictara la ley de aguas, esa ley quedara suspendida en su aplicación, y la Argentina, lamentablemente por un tema polémico, se perdió tener una gestión adecuada de las aguas con seguridad jurídica, con una ley, ¿no? Y los problemas interjurisdiccionales vinculados a las aguas. Pero en esta causa se volvió, ya la Corte tiene varias sentencias en donde viene haciéndolo, se vuelve a desempolvar a la vieja, a esta ley de aguas del año 2002, y se va más allá aquí porque se recuerda la necesidad quizás de constituir este comité de cuenca. Digo quizás porque no está en el resolutorio, ¿no? Pero es un tema de debate. ¿Por qué sería interesante el debate para una figura supraprovincial? Bueno, porque la actividad que se lleva a cabo de extracción de litio reduce los acuíferos dulces de la mencionada cuenca, que al bajar el agua salada debajo del salar, reduce el agua dulce, penetra y la saliniza. Entonces, se hace en la demanda referencia a la dispar regulación que la protección del recurso tiene en distintas jurisdicciones y que exigiría un tratamiento, dice aquí, yo me lo noté, suprajurisdiccional, en realidad interjurisdiccional, mediante una evaluación de impacto ambiental que asegure la unicidad en la evaluación. Y eso se logra solamente con una evaluación llevada adelante por un órgano común a ambas jurisdicciones donde la cuenca se encuentra, ¿no? Así que estamos viendo que aquí juega, no lo dice la Corte, pero juegan dos principios que la Ley General del Ambiente tiene, que son los principios de solidaridad y cooperación, que exigen que los problemas que son comunes a diferentes jurisdicciones, pero que abarcan un ecosistema común, la Ley General del Ambiente lo llama sistemas ecológicos compartidos, bueno, deben ser tratados mediante acuerdos de armonización de la gestión de lo que el ecosistema no separa. Y aquí sí la Corte en la argumentación va a hacer un poco de esta lógica, ¿no? Bueno, en el considerando 5, la Corte lo que dice es que se afirma en la demanda la afectación de derechos fundamentales y por eso es que es necesario ingresar a analizar esta causa. Y acá aparece el considerando 6, es donde arranca la argumentación de la Corte. Es interesante porque lo primero que hace la Corte es recordar algo que se inicia allá por el año 2017 por la Corte en el auto en donde resolvió el caso, dio el auto inicial en relación al caso del río Atuel, los primeros días de diciembre del 2017. Nosotros tuvimos oportunidad en el grupo de estudios ahí tenemos un Huawei que se nos disparó, pero bueno.
A ver si yo lo puedo silenciar o silencio yo. No. Yo no lo puedo silenciar. Ahora sí. Bueno, decía, tenemos un grupo de estudios en la Universidad FASTA, donde soy titular de cátedra, y donde hemos durante un año investigado la doctrina de la Corte en materia de derecho de aguas, y uno de los fallos que más nos interesó fue el caso del río Atuel, porque justamente ahí la Corte comienza a utilizar el argumento que utiliza aquí en el considerando 6, que es la diferenciación entre el territorio ambiental o la territorialidad ambiental y la territorialidad federal. La Corte lo que dice es que la relevancia de la protección del ambiente hace que la división clásica, las divisiones clásicas internas de nuestro federalismo en provincias, se deba relativizar. Y bueno, lo dijo en el tema del Atuel, porque lo que dice es que el tratamiento de los sistemas compartidos debe darse con una lógica unificante, común a las distintas jurisdicciones, a la pluralidad de jurisdicciones que forman parte de ese sistema ecológico único. Entonces, en ese sentido es que la Corte toma la territorialidad ambiental y la intenta armonizar con esta territorialidad federal, y como consecuencia jurídica, porque pareciera que esto es dogmática, no, como consecuencia jurídica, lo que hace es argumentar respecto a la necesidad de constituir comités de cuenca, comisiones de cuenca por las provincias que forman parte de estos ecosistemas comunes para poder solucionar estos problemas comunes. Entonces, este argumento que se inicia en el 2017 vuelve a utilizarlo aquí la Corte para reafirmar la necesidad de compatibilizar estas dos lógicas. Además, la Corte recuerda esa resolución inicial del caso Atuel, donde habla de la regulación jurídica del agua como un modelo ecocéntrico o sistémico, abandonando el modelo clásico antropocéntrico, es decir, un modelo que piense en términos de la sustentabilidad de los ecosistemas y la regulación del agua, teniendo en cuenta estos intereses que son intereses colectivos y que deben armonizarse con los intereses individuales o privados. Así que no es que se anulan unos con los otros, sino que, como dije al comienzo, hay que pensar en términos de desarrollo sostenible. No hay que pensar ni en un extremo, que es prohibir la minería, ni en otro extremo, que es no hacer pautas ambientales para la minería. Hay que tratar de hacer desarrollo sostenible y tratar de garantizar desarrollo social, desarrollo económico, con protección del ambiente. Y la Corte va por ese camino. Sigue la idea de que los derechos individuales no son absolutos, que deben tener compatibilización, ecualización con la pauta ambiental. Y entonces, además, avanza en el derecho infraconstitucional, en donde la Ley General del Ambiente y el Código Civil y Comercial, de manera coherente, exigen esta armonización. Pero además, recuerda dos principios en su argumentación que los había desempolvado, creado, diría yo, de manera jurisprudencial, porque no están en ninguna ley, en el caso Majul, que es del 2019, de mitad de año del 2019, por humedales. Y son el principio indubio pro natura y el principio indubio pro aqua, es decir, ante la duda en la resolución de un caso que puede afectar en su decisión la naturaleza del ambiente o del agua, la decisión debe agravar los fundamentos porque se presume ante la duda que debe decidirse en favor de la protección del agua o del ambiente o de la naturaleza, ¿no? Así que esto en el considerando 8, la Corte lo vuelve a repetir y es una pauta de conducta muy interesante, que quizás sea lo que justifica que la Corte haya hecho lo que hace en el considerando 9, que es, primero, posponer su decisión respecto a la competencia originaria. Es decir, procesalmente, y acá Julieta está estudiando Derecho Procesal, así que va a entender bien de lo que estoy hablando, la Corte, o por ahí no, porque esta es una novedad en materia ambiental, la Corte hace algo que hizo en Salas en el año 2009, 2008, último día hábil de 2008, marzo del 2009, Salas por desmonte en Salta. La Corte ahí abrió un espacio para intervenir en determinados casos ambientales en los cuales era vidriosa, por no decir bastante clara, la incompetencia de ella.
Pero sin embargo la Corte, ¿qué hacía? Como veía que podía tener potenciales afectaciones de intereses internacionales y de convenios internacionales, el caso por el cual la habían convocado, suspendía, posponía su decisión sobre la competencia. Repito, cuando anoté ese fallo, antes de que terminara la película, yo ya veía que la posposición en su decisión sobre la competencia era porque iba a ser incompetente. Esto lo confirmamos porque en el 2011 terminó Salas de la intervención de la Corte y se declaró incompetente la Corte. Dijo, esta causa es una causa de derecho local, va a venir a la Corte por recurso extraordinario. Y ya mi intervención preliminar estaba justificada y se agotó porque corregimos el problema de desmonte en la provincia de Salta. Esto lo dice en el 2011. Pero en el 2008 2009 no lo hace y saca un considerando que es calcado este considerando 9, en donde dice, pospongo mi decisión respecto a la competencia originaria de la Corte, la voy a adoptar después, pero esto no quita que para guarecer derechos, un argumento consecuencialista, ¿no? Potenciales derechos afectados, evitar que esas afectaciones se consoliden en la práctica y que no sean reversibles, lo que hace es solicitar, requerir información. Y no hace lugar a las medidas inicialmente solicitadas, sino que procesalmente lo que hace es un requerimiento de información. Le pide al Estado Nacional, que es la Secretaría de Minería de la Nación, que le informe y le acompañe copia de todas las actuaciones vinculadas a la exploración y a la explotación de litio y borato en las provincias de Jujuy y de Salta. Interpretando qué es lo que quiso decir con este pedido de información a una autoridad que no es la que concede ni el permiso de exploración ni el permiso de explotación, yo entiendo que esta información el gobierno nacional debería enviársela. ¿Por qué? Porque como la ley de inversiones mineras es un incentivo, un fomento nacional que exige que las provincias le envíen para acceder las empresas a ese incentivo documentación, podría ser que por ese carril la nación pueda tener que enviar este tipo de información, porque si no, no se justificaría que se le requiere información a una autoridad que no es la autoridad que concede los permisos, ¿no? Y después se le pide lo mismo a las provincias de Salta y de Jujuy. Se le pide las copias de todas las autorizaciones de permisos de exploración y explotación. No deberían ser autorizaciones, sino son permisos de exploración y explotación, serían concesiones legales mineras, otorgadas por las áreas pertinentes, porque en cada provincia las áreas pueden ser indistintas. Además, las actas de audiencias públicas convocadas y celebradas en los procedimientos ambientales que se hayan llevado adelante para prevenir los impactos ambientales de las autorizaciones, y además las actuaciones respecto a cada uno de esos supuestos, esto para ambas provincias. Así que lo que hace la Corte acá es interesante porque pide información, pero no está la información no está vinculada solo al sector minero, sino que es al sector minero y al sector minero ambiental o ambiental minero. Por eso es interesante toda esta información que se debe acompañar en copia autenticada de las actuaciones producidas y la documentación relacionada. Bueno, con esto concluye el auto inicial y acá tenemos que dar las conclusiones de nuestra explicación. Bueno, el caso es un caso que está en el inicio recién, ¿no? La Corte todavía no tomó ninguna decisión cautelar, ni suspensiones, ni medida de innovar para que no se den más permisos. Eso lo hizo en Salas, por el desmonte en la provincia de Salta. Podría repetir aquí esa política, podría ser que la repita, pero no con la exacta gravedad que tomó su decisión en Salas, porque en Salas lo que hizo fue suspender todos los desmontes en la provincia de Salta hasta tanto se respondieran los procedimientos previstos. Pero hay una gran diferencia. En el caso de Salta y de Salas, 2008-2009, en el 2007 se había dictado una ley de presupuestos mínimos para la protección de los bosques nativos, que tenía previsto que las provincias que no tenían ordenamiento ambiental del territorio aprobado, sufrieran una suspensión al año de que no lo hubieran aprobado, total de todo el territorio, de todos sus permisos de monte, hasta tanto se aprobara el ordenamiento territorial de los bosques nativos. Es decir,
la Corte estaba haciendo algo parecido a lo que el legislador había hecho. En este caso no hay norma que lo homologue a la actividad que podría desplegar la Corte, por eso es que no sé si ese va a ser el camino, pero lo que sí creo es que se abre un camino de información pública. La Corte está solicitando información sobre los permisos ambientales y además va a verificar si existen permisos, evaluaciones de impacto ambiental, declaraciones de impacto ambiental. Utilizo términos bien vagos y no bien precisos porque la normativa de cada una de las jurisdicciones puede ser diferente. La evaluación de impacto ambiental con evaluación de impactos acumulativos es un pedido de la actora. La Corte no hace ese pedido, sino que pide información para saber si alguna de las jurisdicciones está solicitando ese tipo de información. La evaluación ambiental estratégica está regulada en alguna de las provincias en ley de glaciares. En Jujuy no hay regulación de la evaluación ambiental estratégica. Así que ese es un mecanismo que podría suplir en parte alguno de estos petitorios. Igual no hay que confundir la evaluación ambiental estratégica con la evaluación de impacto ambiental de los impactos acumulativos. Así que, en ese sentido, quizás haga falta también hacer mención en el trámite respecto a la conformación de la región del litio, que agrega a la provincia de Catamarca. Son 3 provincias las que la conforman, y que está constituida por leyes provinciales, y que está esperando en el Congreso Nacional que el Congreso ratifique esta ley y la transforme en una región del litio con ingreso de la Federación, de la Nación y de las áreas ambientales nacionales. Eso solidificaría la gestión del litio y la gestión ambiental del litio a nivel interprovincial. Así que ese es un aspecto que todavía no está aquí en debate, pero que podría, fíjense, entrar en debate porque la Corte está solicitando la conformación de un comité de cuenca hídrica. Entonces, quizás haya que hacer las dos cosas: tratar el ecosistema y la cuenca hídrica en términos interprovinciales con una unidad de gestión que sea interprovincial, y al mismo tiempo prestar atención a la unidad interprovincial de gestión en materia de litio, a la cual debería integrarse la Nación, porque aquí es evidente que hay intereses de la Nación que deberían estar ingresando en la gestión interprovincial del litio, y sobre todo los intereses que tienen que ver con el desarrollo sostenible y con las pautas ambientales. Así que me parece que en el futuro, y ahora sí ya arribando a las conclusiones, vamos a tener novedades en este caso por varios aspectos. Primero, porque las provincias van a tener que presentar esta información. Segundo, porque el Estado Nacional va a tener que presentar la información vinculada al Plan del Agua, y ahí la Corte va a tener claro si la causa es una causa en razón de las personas de competencia federal o no, porque el gobierno nacional no está bien demandado y son las provincias las demandadas. Podría ser que la Corte igual decida que la causa es federal por interjurisdiccionalidad, y ahí aplique la competencia federal en razón de la materia. O podría ser que la Corte conserve este criterio y diga: el debate sobre la competencia originaria lo dejo para más adelante. Quiero hacer lo que ya hice en 2 causas anteriores, que son Salas, y la otra es sobre la cuenca Saridulce, en donde auditó, balconeó, observó desde el costado la gestión ambiental local, en donde la Corte sabía que los intereses federales eran excepcionales, pero donde ella necesitaba balconear y de manera inicial, porque si no intervenía inicialmente y rápida y urgentemente, bueno, podía verse afectados derechos constitucionales como el derecho al ambiente. Entonces, balconea, revisa, pospone su decisión sobre competencia originaria, y luego de hacer un balance, eso lo hizo en Salas en el año 2011, quizá decida su incompetencia o confirme su competencia. Lo que sí creo es que para adoptar decisiones fuertes en la causa debería tomar su decisión de competencia. Es decir, lo que hace en su intervención posponiendo la competencia es una intervención a los fines de resguardar derechos de manera urgente, porque si no, lo que estaría haciendo es, sin inmiscuirse sobre las autonomías de las provincias, en días en los cuales
a la Corte se la ha criticado por totalmente injustificadamente, ¿no? Se la ha criticado por inmiscuirse en temas provinciales. Bueno, en este caso sí podría decírsele que se está inmiscuyendo en temas provinciales cuando en realidad ella debería intervenir por recurso extraordinario federal. Pero por cierto, hasta ahora la intervención de la Corte es lógica porque tiene precedentes en los cuales ha hecho lo mismo, ha tomado las decisiones que está tomando, y la doctrina de la propia Corte respecto a la obligatoriedad de sus precedentes nos invita a que a los abogados leer los precedentes para saber y hacer futurología y darnos cuenta que lo que está haciendo es lo mismo que hizo en otras ocasiones, y esto hace a la seguridad jurídica también en nuestro sistema. Así que un poco la película y el final de la película lo podemos encontrar en otras causas anteriores como Salas, como Atuel, en donde quizás la Corte termine interviniendo para fortalecer la institucionalidad en materia de aguas, fortalecer la institucionalidad derivada de la ley de aguas, quizás corregir algunos aspectos inconstitucionales de la ley de aguas, e invitar al Congreso a que en algún momento debate en serio una buena ley de aguas para que tengamos un manejo de las aguas interjurisdiccionales en armonía también con el derecho público local provincial, ¿no? Bueno, sin más, quedo abierto a las dudas que haya sobre el tema, y aprovecho para Muchas gracias decirles por la feliz día del exposición. ambiente, ¿no? Feliz día del ambiente. Feliz día. Bueno, invitamos, desde ya muchas gracias, doctor. Excelente exposición. Invitamos a todos a ver si alguno tiene algún interrogante, alguna duda para hacer. Escuchamos a Gerardo Rodríguez, ¿puede ser? Ahí te... Buenas tardes a todos, ¿cómo les va? ¿Cómo le va, doctor? Aquí saludos desde Tucumán. Eh, la Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino sigue mucho su línea, en particular referido a la Ley General del Ambiente y su libro de las leyes de presupuestos mínimos. Y es por eso que quería consultarle, usted ha publicado un artículo referido a Escazú como superpresupuesto mínimo. Acá se habla de pedido de informe. Y en ese aspecto quería saber si usted ve alguna cierta tendencia de la Corte a través de los pedidos de informe y a quienes le pide pedido de informe, una búsqueda de mayor divulgación de la información en materia ambiental, que iría en la línea, digamos, de lo que tiene que ver con Escazú, el principio de máxima divulgación, etcétera, etcétera. ¿Cómo ve que se relaciona todo esto, la información, la cuestión minera, del litio, etcétera, etcétera? Gerardo, muchas gracias por la pregunta, es una excelente pregunta. Claro que sí, la Corte no lo cita expresamente a Escazú, pero sin embargo, en este auto digo, ¿no? Pero ya lo ha citado en otros autos. Así que claramente tiene que ver con que no entendió necesario ahora abrir Escazú para poder, diríamos en términos de Alexí, dar razonabilidad a la decisión que estaba tomando. No era necesario para esta argumentación. Pero sin embargo, claramente, Gerardo, tenés razón, cuando tenga que leer la información que se le remita, ahí sí va a utilizar Escazú, porque los estándares de Escazú agravan, elevan, digamos, el grado de gestión de la participación ciudadana y del acceso a la información en materia ambiental, y por lo tanto las autoridades deberán, en la información que remitieron, justificar el cumplimiento de las nuevas pautas del convenio internacional. Así que seguramente cuando la Corte tenga que analizar, más que ahora que fue cuando pidió, cuando tenga que analizar las constancias, ahí va a aplicar los estándares del convenio de Escazú, que para los que no lo saben es un convenio regional que fue aprobado hace ya unos años, ley 27.566, y en ese convenio lo que se prevén es el desarrollo copioso del principio 10 de Río de acceso a la información, acceso a la participación y acceso a la justicia.
y lo que se hace, bueno, Gerardo hacía mención a un artículo de doctrina que escribí en la ley donde lo llamo, transforma a Escazú, nuestro sistema interno, por la jerarquía que le da a los convenios internacionales que son superiores a las leyes, lo transforma en un super presupuesto mínimo de protección ambiental. Y entonces la Corte, cuando tenga que hacer un análisis de la normativa provincial y de la gestión provincial de la información y la participación, seguramente va a sentirse obligada, no solo ya por la Ley General del Ambiente, sino por el convenio de Escazú. Bueno, Alicia Chalave también tiene una pregunta, le vamos a dar la palabra. Sí, buenas noches. No sé si me escuchan. Perfectamente. Sí, bueno, muchas gracias por su exposición. Yo soy la abogada de las comunidades indígenas que presentamos esta demanda con FARM y, bueno, le pedí este pedido de informe a la Corte, a las provincias de Jujuy y de Salta. La situación es que actualmente está anunciado por lo menos el inicio de la exploración de uno de los pedimentos de litio en Salinas Grandes, que es una mina que se denomina Gónic. Así que estamos, por un lado, expectantes en relación a qué va a resolver la Corte Suprema, porque puede ser que sea, bueno, extemporáneo lo que puede resolver si es que se inicia la exploración que está próxima. Así que por lo menos lo que anuncia el gobernador, tuvimos la reunión en el mes de abril de la Unidad de Gestión Medioambiental Minera en el Juzgado de Minas y en la Secretaría de Minería de acá de la provincia, y esa era la pregunta, si, qué opinaba sobre la situación actual donde los hechos, bueno, están por adelante de la resolución de la Corte en este caso porque han pedido una prórroga tanto las provincias de Jujuy como de Salta, para dar esta información sobre todos los puntos que, como bien menciona, excede la cuestión exclusivamente minera. Bueno, sí, acá hay varios temas de... A ver, mi enfoque es un enfoque desde el punto de vista académico, ¿no? Ya he abandonado la, la trinchera, ¿no? Fui abogado de la RENACE, que era la Red Nacional de Acción Ecologista en los 80, así que, pero ya no son esos años. Estoy más dedicado a hacer un análisis un poco más frío del caso, pero la felicito a Alicia, y bueno, todo lo que tiene que ver con el activismo judicial y todo eso es interesante. Así que primero eso decirle, ¿no? Después, respecto a la doctrina de la Corte argentina yo no sé si le va a dar la razón, si le va a resolver bien, si van a estar contentos con lo que diga la Corte, porque eso excede a mí. Pero lo que sí tengo que decirles es que en el sistema argentino, los que trabajamos en derecho ambiental hace años, bueno, la actividad de la Corte actual, que es la presidencia Rosati, pero la anterior, que era la presidencia Lorenzetti, y en el medio Rosenkrantz, siempre ha seguido la misma línea. Es una línea en derecho ambiental de vanguardia. A nivel mundial se estudian las sentencias de la Corte. Así que yo, si quiere, en términos llanos, le diría que lo más que se pueda, seguramente la Corte lo va a hacer. De hecho, esta intervención es una intervención muy excepcional. Ya le digo, ha creado un carril procesal para poder intervenir, posponiendo su competencia. Entonces, ya hasta ese punto está llegando la Corte para solucionar conflictividades que quizás deberían solucionarse. Son conflictividades en las cuales el Poder Judicial está llamado a resolver temas que en realidad tienen que ser resueltos por la gestión, ¿no? Así que en ese sentido el Poder Judicial no es el lugar más idóneo para resolver estos problemas. El Congreso Nacional yo creo que es el que más en mora está en este momento, porque el Congreso Nacional debería debatir la intervención, la aprobación federal de la región del litio y unificar una gestión de litio y de aguas interprovincial a través de mecanismos que la propia Constitución tiene previstos. Entonces, yo le cuento la infidencia,
creo que no tendría que hacerlo, y menos si está siendo grabado. En alguna consultoría que he hecho para un organismo internacional, hasta he dicho esto y he entregado los instrumentos de ratificación para que se hagan. Así que yo creo que por ese lado